El día de hoy recibimos aquí en la casa de tu ciudad es Aurélie Dupiré, una crítica de cine. Muchas gracias, Aurélie. No, gracias a ustedes. Bienvenida. Feliz viernes. Muchas gracias. Hoy hay muchas cosas que ver ahora en el cine, ¿no? Hay muchas cosas que ver en el cine. Hay 3 películas que me gustaría como recomendar de la cartelera que podemos disfrutar en la ciudad este fin de semana. La primera tal vez es para el público ya cinéfilo de Hueso Colorado, porque es una película rumana que dura 3 horas. No se espanten, o sea, no se espanten, sé que así. Sí. De verdad es súper entretenida. Es la historia de un señor que va a casa de su madre porque van a, digamos, celebrar la memoria del padre, y como buena comida familiar o como buena reunión familiar, ya sabes, nunca nada sale como lo planeabas, Claro. ¿no? Y entonces llega el primo con una anécdota que pone a toda la familia súper mal, nunca llegan a comer, la madre se enoja, llega el tío borracho y de verdad... familia común, una ¿no? familia común y corriente, ¿no? Y no te creas, es Rumania, pero te lo juro que hay como algo muy similar también a la sociedad mexicana o a la familia mexicana. Entonces, por eso se vuelve como muy entretenida la película. Y es realmente un hombre cuarentón ahí en medio de la familia diciendo, ¿qué hago aquí? O sea, y eso está padrísimo. Se llama Sierra Nevada, el director se Pero llama aunque sean Cristi Puyo. entonces 3 horas, porque dices que Aunque son sean 3 3 horas, horas. aguantas perfecto la película. Como una sobremesa, ¿cuánto te echas ahí? O sea, hay mucha identificación con los personajes. Totalmente, ¿Y te sientes parte ya- de la familia? Exacto, porque además está la presencia de este padre ya muerto, fallecido, como pater familia, ya sabes, como el que controlaba un poco a todos. Y esta presencia la sigues sintiendo también, además de que, digo, en la realización, para los que se van a fijar en eso, los movimientos de cámara, esta cámara que se va moviendo de un lugar a otro en el departamento, que te va llevando, parece que no hay corte. Es muy interesante de ver, la verdad, y muy entretenida. Se llama Sierra Nevada. ¿Para toda la familia o solo para adultos esta? Esa más para adultos cinéfilos interesados Ahí en el está. cine europeo. Muy bien. Para toda la familia hay un documental mexicano que se llama Aquí Sigo, que lo dirige Lorenzo Hagerman. Y no sabes así lo bonito que es. Es un documental sobre mucha gente alrededor del mundo. Hay gente de Japón, hay gente de Francia, de España, de México. Y todos tienen arriba de 90 años. Ay, ¿en serio? ¡Qué lindo! ¡Qué Qué lindo! Aquí bonito. sigo, se llama el documental. Aquí Sigo se llama el documental. Y todos los protagonistas pues ya van a cumplir 100, algunos de ellos. ¡Qué belleza! Sí, y te cuentan de su vida, de sus sueños, porque todavía muchos Claro. tienen sueños, de sus familias, de lo que hicieron bien, de lo que hicieron mal, de lo que les gusta comer, como Como les un gusta recuento de la bailar. vida de cada uno, Exacto, ¿no? y es algo muy, muy positivo, y ya sabes, no es algo como, no es algo sobre la vejez que podría sonar triste, que podría, no, al contrario, es algo de verdad lleno de energía, te deja con una gran sonrisa, es algo muy fácil de ver. Muy bien. Este sí está como cortito, dura 1 hora y media. Y es algo muy entretenido y sales con una sonrisa, y, no sé. Con ganas de vivir, de ¿no? vivir, de Claro. abrazar, de... Te dan el secreto de la longevidad. Justamente les pregunta y entonces todos dicen que pues no hay secreto o que mínimo no se lo saben, aunque muchos dicen que pues eso hay que disfrutar. Vivir ¿no? la vida. Aquí Exactamente. sigo. Ay, qué linda película, ¿eh? Muy linda película, muy recomendable. Muy bien. ¿Y cuál es ¿Y la qué otra más? que nos traes? La tercera, esa está un poquito más fuerte el tema y más con las noticias recientes y más de ayer, de Barcelona y todo. Es una película francesa, 2 mujeres adolescentes, 16, 17 años, totalmente distintas, pero las 2 viviendo en Francia en contextos familiares distintos. Y esas niñas se dejan convencer, una a través de redes sociales y la otra por un amigo cercano, de que tienen que irse a pelear y a hacer el yihad y cambiar de religión y cambiar como para la promesa de que la familia viviera una vida eterna y viviera en el paraíso ¿Cómo hace la eterno. influencia de las redes sociales sobre los jóvenes? Sí, ¿Podría ser ese tema? en el caso de una es influencia de las redes sociales, en el caso de la otra es simplemente esta búsqueda de identidad que muchos adolescentes tenemos en ese entonces, donde somos muy
frágiles, Claro. influenciables por amigos y se deja llevar por sus amigos, pensando ella que lo va a hacer por el bien de su familia. Ok. Esto es un llamado de atención también a nivel social, familiar, para que los padres estén un poco más pendientes de estas necesidades que los adolescentes tienen. Totalmente. Cuando ves la película recuerdas tu propia adolescencia. Recuerdas que tal vez los adolescentes, cuando yo era adolescente, no podíamos tener una vida tan secreta o tan a escondidas de los papás, ¿sabes? Cuando te hablaban a la casa y todo el mundo se enteraba, ¿no? Exacto. Ahora las ves muchas escenas de ellas en la habitación, directamente conectadas a la computadora, directamente en el celular, y te das cuenta que muchas veces no sabes que realmente qué está ocurriendo en la vida de tus hijos. Claro. Y más de tus hijas también, ¿no? Que un poco por reto también a la autoridad de los padres Y la se van rebeldía. forjando su propia personalidad. ¿Quién de la dirección? A ver. De esta película, Sí. una mujer precisamente, Sí. y creo que se siente mucho. Se una nota, mujer ¿no? francesa, Sí. sí, que se llama Marie Castille, Sí. Monsieur Char. Tiene un nombre muy complicado. ¿Y tú para ti que eres francesa? Tú lo Sí, dices muy no. bien. Qué bueno que no lo dijimos nosotros. Exacto. Era Mari, ¿no? Mari, exacto. Una Mari. Llaman a Mari. Muy bien. Gracias. Esa pues, es la tercera. Buenas recomendaciones que nos traes para este fin de semana. Cine, de todo el cine, pues es diferente para Así todos. es. y Para niños, jóvenes y para adultos. Y que asistan también, está el Festival Macabro, ahorita en la ciudad. Muy bien. Ya. Entonces, si quieren asistir a las funciones, cine de terror, de suspenso, de horror, homenajes a directores clásicos. Muy bien. Y eso siempre es una gran fiesta también. Claro. Exactamente. Muchas gracias por estar Gracias. con nosotros y A por las ustedes. recomendaciones de Muchas cine. gracias. Gracias.